Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sin bastón, sin túnica, sin dinero, sin pan. Usted me dirá, sin nada, entonces. Sí, con el poder que les da el Señor. Con ese poder, el Señor les dio, primero, poder y autoridad. Aquí nos dice el relato de Lucas sobre todos los demonios y para curar a los enfermos. El poder de Dios, ese es el verdadero poder. No el poder del dinero, no el poder de la ostentación, no el poder de la riqueza aparente, sino el poder de la riqueza interior, el poder de la fe, el poder de aquel que es portador de un Dios, el poder de aquel que lleva la palabra. Y la palabra habíamos comentado que es vida para todo aquel que la reciba. Lleva la vida. ¡Qué autoridad, eh! Fíjese, antes que nada tener esto en cuenta, ¿no? Comentaba Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Dominicos: pobreza, humildad y sencillez. Tiene que ver el que escucha la palabra de Dios de parte de aquel de quien la proclama, tiene que ver que aquello que está diciendo se corresponde con lo que está obrando, que su vida está en comunión con su palabra, que su palabra no es un mero discurso, que debe ser un buen discurso, porque naturalmente es la palabra de nuestro Dios lo que está proclamando, eso por supuesto. Y confiar en una cosa: la palabra no es nuestra, la palabra es del Señor que nos envía, y además nos envía, aquí lo aclara el Evangelio, con el poder, con la autoridad que nos confiere el Señor sobre los demonios y sobre las enfermedades, y después a proclamar esta palabra. Fíjese, el Espíritu Santo en nosotros, avalando la palabra que proclamamos. El poder de Dios en nosotros. Fíjese que el mismo Jesús, cuando curaba a los enfermos, cuando comunicaba la palabra, decía esto: la palabra no es mía, sino del que me envió, del Padre que me envió. Y nosotros tenemos que saber esto: la palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envía, el que nos da la autoridad y el poder sobre todo demonio para curar enfermedades. Por eso los discípulos de Jesús, que estaban en un tren de aprendizaje, por supuesto, en la proclamación de la palabra, pero iban confiados, y sí, iban confiados porque confiaban en aquel que les daba el poder. Y precisamente por eso después proclamaban esta palabra desde la fe y con mucha fe y con la sabiduría que procedía del Espíritu en ellos, la palabra de Dios, que habla por sí propia, que es vida para todo aquel que la recibe.
curaban las enfermedades. ¿Ve? Esto llamaba la atención, como el Señor, por ejemplo, cuando hablaba como el que tiene autoridad, como la palabra de aquel que habla y hace crecer al que escucha, pensando más en el que escucha, sabiendo que la palabra llega a un oído anuente, atento, obediente a aquello que está escuchando, a un oído que está atento, no distraído, no que escucha el discurso como quien oye llover, como quien dice, sino aquel que realmente pone su corazón a disposición de la palabra que recibe. Más instrucciones les va dando el Señor, y tenemos que tener estas instrucciones en cuenta, hermanos. Punto 1, no tenemos que dejar de proclamar la palabra del Señor. Fíjese, y hágalo con confianza si verdaderamente tiene una fe activa, me parece que usted verdaderamente esa palabra que lleva la ha creído, la ha recibido y la vive, entonces está vivo. Y lo que proclama usted es palabra para la vida, palabras de vida. Esta convicción suya desde la fe hace que su palabra tenga una llegada, un tono, un color diferente. La palabra del Señor, y el Señor hablaba como el que tiene autoridad, y la gente lo escuchaba porque veía la diferencia entre lo que decía, particularmente como lo decía el Señor, y aquellos escribas, doctos, fariseos, que más bien estaban recriminando, reprochando, corrigiendo, sancionando, condenando, buscando en el otro la falta, con un juicio que no les correspondía hacer, demostrando sabiduría, o que sabían, que buscaban ser halagados, ser ovacionados, ser tenidos como superiores. Y esto es justamente lo contrario de lo que debe transportar, dar, tener en cuenta todo cristiano. Dijimos sencillez, pobreza, humildad, sí, desde ese lugar del servicio, es como tenemos que hablar, como tenemos que proclamar la palabra del Señor. Hermanos, fíjense, el Señor le dice que claro, que permanezcan, eran distintas las costumbres sociales de aquel tiempo, era distinto, sí, por supuesto, la manera de vivir del pueblo de Israel, y una cosa que era fundamental y muy tenida en cuenta en aquel tiempo era la hospitalidad. Fíjese que toda persona, vamos a decir temerosa de Dios, sí, obediente en ese sentido, sabía lo importante que era ser hospitalario con el viajero que venía. Y el que no era hospitalario, bueno, realmente no era muy tenido en cuenta. Por eso el Señor dice acá estas palabras, ¿no? Permanezcan en la casa de aquel que lo recibe. Ahí está, ¿ve? Aquel que lo recibe va a ser una persona que de suyo ya muestra de entrada que es hospitalario, lo va a recibir bien. Y no se vaya de aquel lugar hasta que, bueno, haya cumplido la misión para la cual usted, yo diría el Señor, yo los envío. Y si no los reciben, bueno, retírense de ese lugar. Sí. Una ilustración, ahí sacudan hasta el polvo del camino que se les ha pegado a las sandalias. Sí, como tantas veces nos dice el Señor, ¿no? Y cuando el pueblo ingresó a la tierra prometida, recordemos que en los combates con los enemigos, ¿qué les mandaba el Señor? Sea anatema todo aquel que combate contra ustedes, que no quede nada de ellos en usted. Quiere decir, hermano, siempre lo mismo, que nunca quede en nosotros nada de aquello que no proceda de Dios. Si no hay hospitalidad, no viene del Señor. ¿Se da cuenta? Si son rechazados, rechazan al Señor. La palabra que usted lleva es del Señor. Por eso no se le pegue nada que sea rechazo hacia el Señor de la vida, que en definitiva lo envía a usted porque le ha comunicado la vida para que usted también esa vida la comparta con todo aquel al cual se la está entregando desde el amor, desde el servicio, desde el verdadero servicio. Expulsar a los demonios, curar a los enfermos. ¿Cómo lo hizo el Señor, no es cierto? ¿Cómo lo harían después estos discípulos que fueron apóstoles,
Lo podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Fíjese que los milagros que llevaban a cabo eran precisamente fruto en ellos de la fe con que proclamaban la palabra de la vida. Y fruto como de ellos, como testimonio de que Dios estaba en ellos, de que el Señor estaba en ellos, que el Señor les concedía el poder y la autoridad. Asimismo ahora, en nosotros, también el Señor está obrando, hermanos. Entonces vayamos con esa fe, con esa confianza y con humildad, sin ostentación alguna, sin creernos más que el otro, haciéndonos qué cosa del otro y de los otros. Servidor, somos servidores. Ahí nos reconoce el Señor, ahí nos reconoce Dios como sus hijos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba que muchas veces uno se pone a pensar, ¿qué tengo para dar? Y piensa uno en lo material. Pero lo que nos pide el Señor es que amemos. Un abrazo, un apretón de manos, una sonrisa, una mirada de apoyo, son muestras de amor. Y todos la podemos dar. Efectivamente, Patricia, eso es testimonio. El gesto, lo que vos bien decís, la sonrisa, el abrazo, toda esa actitud propia del amor en uno es lo que el otro percibe realmente y aprecia de modo inmediato, como la mejor palabra. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, que tu Espíritu en nosotros potencie, nos comunique la autoridad que nos da, Señor, para con esa autoridad ir a realizar la tarea evangelizadora para la cual el Señor nos convoca y nos envía. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.